Bueno, vamos a ir comenzando. Buenos días a todos. Les doy la formal bienvenida a todos los participantes en el seminario de hoy, Cómo comprar propiedades en la Florida como inversionista extranjero. Este seminario está dirigido el día de hoy a agentes de bienes raíces que trabajan con clientes internacionales que están buscando la manera de traer su capital a la Florida y a Estados Unidos y que en realidad no saben cuál es la mejor manera de estructurarse, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Terán, soy uno de los cofundadores y director de desarrollo de la empresa Folio Title. En Folio nosotros asesoramos, servimos, mejor dicho, a compradores, vendedores, inversionistas y llevamos de la mano a los agentes de real estate a lograr transacciones exitosas. Creo que algo que distingue a Folio de otras posibles casas de título es que no solo hacemos el trabajo de la investigación legal del historial de la propiedad, no solo emitimos pólizas de seguro de título que protegen a los clientes en el futuro de defectos del pasado, también hacemos coordinación de transacción y llevamos de la mano al realtor, que es el que está tratando de mantener a todo el mundo en la misma página. De alguna forma, nosotros nos volvemos como la torre de control y damos acompañamiento al realtor, creo, de una forma un poco distinta de lo normal. Y para nosotros esa es la oportunidad, ese es nuestro privilegio de acompañarlos a todos ustedes a crecer sus negocios. El día de hoy tengo el privilegio de tener conmigo como presentador a Chris Sierra. Chris es un contador público autorizado. em, los contadores he llegado a aprender que son a veces un poco como los abogados y los doctores que tienen áreas de donde están más especializados. Y he trabajado con muchos contadores excelentes que no han tenido una especialización en la materia de real estate. Chris, además de excelente persona, con una linda familia y un excelente contador corporativo, es una persona especializada en temas de real estate y de transacciones internacionales. Entonces, he podido estar de la mano con Chris en literalmente más de 200 transacciones en los últimos 5 años y, y les puedo afirmar que es una persona con un conocimiento espectacular, un entendimiento de las leyes fiscales, de las regulaciones del IRS muy profunda y con un compás ético y moral de primera, que cuando nosotros trabajamos con clientes extranjeros, les estamos prestando nosotros la credibilidad de nuestra red de contactos aquí en Estados Unidos. Ellos quieren confiar en que las personas que nosotros les trajemos son gente de la mayor ética posible y puedo afirmar que eso es quien traerían en Chris. Chris, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días. Chris, entonces si querés, vamos a comenzar la presentación de hoy y vamos a comenzar porque los abogados nos dicen que hay que hacerlo con un pequeño disclaimer. Es importante que ustedes sepan que nada en la presentación de hoy lo deben de interpretar como una recomendación o como un consejo fiscal, ¿verdad? Ni legal. Es la responsabilidad última de entender estos conceptos y sus implicaciones a cada comprador y vendedor. Cada situación es diferente. Por ende, cada ejemplo que te da tu primo que sabe más que vos y cada ejemplo que te da tu amigo que ha hecho 744 transacciones de real estate, cada ejemplo es diferente y no necesariamente aplica en todas circunstancias. Este disclaimer que les estamos dando no es por tratar de ser ni antipático ni formalista. También es para que ustedes adopten la mentalidad que como realtor ustedes no pueden asumir la responsabilidad de dar este tipo de consejo. Y la invitación que Chris y yo le hacemos el día de hoy es que nos puedan usar a nosotros como un equipo, que a ustedes como realtor los respalde y ustedes no se sientan en una posición comprometedora de tener que dar este tipo de consejos. ¿Ok?
Con eso, hablemos un poco del contenido de hoy. Vamos a hablar brevemente cómo un inversionista se puede preparar para invertir. Vamos a dar unas ideas iniciales. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es la estructura fiscal de Estados Unidos. Hemos hecho un resumen bastante enfocado que creemos que va a ayudarles a distinguir cuando se hablan de los impuestos. Vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor manera de invertir en bienes raíces en Estados Unidos? ¿Ok? Si es como persona natural o persona jurídica. ¿Cuáles son las características y las ventajas de las distintas maneras, las LLC o las corporaciones y otras entidades? ¿Cuáles son los requisitos y los pasos para establecer la unidad? Y vamos a ver algunas preguntas y respuestas. Le voy a dar unas preguntas frecuentes y después voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan escuchar sus preguntas. ¿Les parece? ¿Estamos bien? ¿Todo el mundo se siente bien? Excelente. Entonces, primero lo primero. Para prepararse para una inversión exitosa, siempre es importante consultar a profesionales contables y legales. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de estructurarse para hacer un negocio en Estados Unidos y cada una de esas tiene una implicación fiscal, una implicación de impuestos y una implicación legal. Entonces, es bien importante de alinear la expectativa al comienzo entre lo que el cliente sabe o lo que cree que sabe y lo que el cliente no sabe que no sabe. Muchos de los clientes de ustedes probablemente, muchos de los clientes de ustedes probablemente tienen algún conocido, familiar, amigo, colega de trabajo que ha experimentado invertir en Estados Unidos. Entonces, esos clientes a ustedes vienen con ciertas nociones preconcebidas de cómo funcionan las cosas, lo cual no necesariamente significa que la información que ese cliente recibió está mala. Simplemente significa que tal vez la expectativa que tiene el cliente es un poquito diferente a cómo le va a funcionar a él o ella. Cada transacción y contexto es diferente. Por ende, si se hacen las consultas iniciales, puede reducir unos costos importantísimos al final. Se pueden reducir brechas de conocimiento, como pueden ser temas de impuestos hereditarios, que los impuestos hereditarios pueden causarle un impacto financiero importantísimo a una familia. También la consulta inicial, creo yo que al realtor lo deja durmiendo tranquilo, que las cosas se están haciendo bien y que quedaron documentadas. Yo sé que hablo para Chris y para mí cuando decimos que cuando las personas trabajan con nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario de documentar los procesos, ¿ok? De documentar los procesos para asegurar que en el futuro, cuando haya alguna pregunta, se pueda encontrar lo que se dijo, ¿ok? Ahora, lo otro es alinear la expectativa de los tiempos, ¿verdad? ¿Cómo un cliente puede entender las cosas que hay que hacer y cuánto tiempo toman? ¿Ok? Hay algunas cosas que toman más tiempo de lo esperado. Hay otras cosas que tal vez son mucho más rápidas en Estados Unidos, como puede ser la formación de una nueva empresa, a como está tradicionalmente esperado en el país de origen. Y si se entienden los tiempos correctamente, podemos podemos tomar medidas antes de entrar a los procesos que nos prevengan de errores posteriores. Chris, ¿tenés algún comentario sobre esto? Sí, bueno, no tanto comentarios, sino historias de gente que en el futuro, después de haber tenido su estructura o no, sin tener su estructura después, tienen la sorpresa. Este punto es para mí lo más importante y lo vas a oír varias veces, pero antes de invertir en los Estados Unidos, los extranjeros tienen que consultar con profesionales, con contadores, con abogados, porque si no, no
tengo varias historias. Yo pienso de la señora a quien estaba vendiendo su propiedad después que falleció su esposo, quien era extranjero, y la sorpresa de un impuesto de $100,000 por no haber puesto la propiedad en una estructura donde se pudiera evitar ese impuesto. Pienso de la gente que van a vender y después no entienden por qué hay retención contra ellos, y si lo hubieran puesto en una estructura para evitar ese impuesto, eh, esa retención. Hay tantas historias. Este para mí es lo más importante. Antes de invertir, antes de empezar el proceso, deben de hablar con un contador y con un abogado. 100%. Y les quiero decir que en mis conversaciones de día a día con realtors, uno de los temas muy recurrentes que yo escucho es que hay realtors que tienen miedo de meter al cliente en miedo. Hay realtors que tienen miedo de, digamos, no decirle las cosas a los clientes, pero de abrumarlos con tantas cosas. ¿Me están escuchando? Sí, ok. Eh, eh, hay realtors que tienen miedo de abrumar a los clientes con tanta información que los asusten. Y nosotros estamos conscientes de eso. La idea no es asustar al cliente, más bien es motivarlo a que haga las cosas bien por su beneficio de largo plazo. ¿Ok? Pero sí quiero que invitarlos a que de la mano como equipo podamos hablar con los clientes para darles esa seguridad de lo que tienen que hacer. Y yo sé que muchos de ustedes van a ir teniendo preguntas y lo que quiero es, si me permiten, reunir las preguntas para el final y así terminamos el contenido y después podemos abrir a todas las preguntas. Entonces, por favor, me las apuntan o las van escribiendo en el chat. Ok, entonces, em, hablemos un poco de un resumen de estructura fiscal, ¿verdad? Los que han vivido aquí un tiempo saben que en Estados Unidos el tío Sam va a cobrar impuestos porque va a cobrar impuestos, ¿ok? Y hay diferentes tipos de impuestos. Hay impuestos locales, municipales, hay impuestos estatales, hay impuestos federales. Yo, si quieren, les voy a dar los impuestos municipales y estatales. A nivel municipal, obviamente están los taxes de propiedad. Muchas veces en la conversación con los inversionistas que ya están invertidos, les digo, ¿ustedes pagan impuestos en Estados Unidos, impuestos de la renta? Sí, sí, nosotros pagamos nuestros impuestos de la propiedad todos los días. Obviamente no estamos hablando del mismo impuesto. Entonces, entender que hay una estructura de pirámide donde pagas impuesto local, estatal y federal es algo que hay que saber. De nuevo, esto puede asustar a un cliente, pero en realidad no es tan diferente en los países, especialmente latinoamericanos, donde hay ciertos impuestos que le pagas, por ejemplo, en una alcaldía, hay ciertos impuestos departamentales o municipales y impuestos nacionales, federales, ¿verdad? El impuesto estatal que tienen que conocer es el impuesto de transferencia de propiedades, el transfer tax. Toda transferencia de propiedad tiene un impuesto que se le cobra. En la Florida, en la mayoría del estado, se cobra 70 centavos de dólar por cada 100 de valor de propiedad. En Miami-Dade County se cobran 60 centavos de dólar, pero tienen un surtax de 45 centavos adicionales cuando es una propiedad que no es single family. Entonces, estos dos tipos de impuestos municipales y estatales tienen que entenderse de una forma separada a los impuestos federales, que va a ser la parte medular de la conversación de hoy. Chris, ¿nos podés introducir a estos impuestos federales, por favor? Sí, claro. Para mí son the big three, se dice en inglés. Los tres grandes es el impuesto sobre los ingresos, la retención famoso de FERPTA y el impuesto sobre la herencia. El impuesto sobre los ingresos es el impuesto que se cobra cuando cuando uno está alquilando su propiedad. Y para que sepan, el impuesto no se cobra sobre el monto bruto del ingreso, sino al final, después de deducir ciertos gastos.
el impuesto se cobra sobre la utilidad del inquilino, y muchas veces la gente no piensa de la depreciación, que es algo que se toma como gasto contra el ingreso, aunque sea que no es un gasto, perdóname, que no es un gasto que uno paga físicamente, ¿verdad? El impuesto sobre la herencia es cuando un extranjero fallece, los herederos tienen que lidiar con el tío Sam y pagar impuestos sobre la herencia. Lo malo del impuesto sobre la herencia para el extranjero es que los montos que uno puede deducir contra el valor de los activos en los Estados Unidos en el momento de que fallecen es mucho menos del valor que los ciudadanos y las personas naturales en los Estados Unidos, US persons, residentes y ciudadanos, pueden deducir. Darte los números, persona, ciudadano residente puede reducir el valor por hoy en día 12.84 millones de dólares. Casi mucha gente no van a tener eso en valor de propiedad. Quisiera yo tener ese valor, pero bueno, no estamos ahí hoy en día. Quisiéramos llegar ahí en algún punto. Pero para los extranjeros son $60,000. O sea, si un extranjero fallece y tiene valor a más de $60,000 en propiedades, bienes raíces en los Estados Unidos, sus herederos van a tener que pagar un impuesto que puede llegar hasta 40% sobre el valor. Es un impuesto muy fuerte si no están preparados poder evitar o eliminar ese impuesto. Y después, últimamente, el más famoso, el que le gusta a todo el mundo, es la retención de FIRPTA, que, como dice ahí, es una retención que aplica contra extranjeros cuando están vendiendo propiedad. Y es muy importante saber esto, porque esto va a ser un punto que yo y Ricardo vamos a repetir varias veces. No es bueno extranjeros ser dueño personal de bienes raíces en los Estados Unidos. Siempre tienen que tener una estructura específicamente para su situación, pero casi siempre todas las estructuras que uno usa pueden evitar la necesidad de hacer esta retención, que muchas veces los extranjeros se sorprenden porque dicen, pero espérame, si yo estoy vendiendo, yo soy extranjero, ¿por qué es que me están quitando 15% del precio de la venta en el momento de vender? Eso se me está comiendo la ganancia que tengo, el cash flow. Me están quitando dinero, no entiendo por qué. Esa retención, es posible evitar esa retención con una estructura. Si no, lo único bueno del FIRPTA es que es una retención que se puede recuperar, porque recuerden, FIRPTA no es impuesto. El impuesto al final que se paga es el impuesto sobre la ganancia de capital de corto plazo o largo plazo, dependiendo sobre cuánto tiempo han sido dueños de la propiedad, ¿verdad? Pero ese impuesto se cobra en el próximo año. Muchas veces la gente tiene que esperar un año y medio para poder presentar y recuperar lo más posible de la retención que se ha hecho en el momento de la venta. Hoy en día estamos en enero, febrero, marzo, súper malo la retención porque los extranjeros tienen que esperar hasta el próximo año poder declarar en los Estados Unidos para recuperar lo máximo. Esos son los impuestos y retenciones más comunes. Hay otro impuesto, como dice ahí el último punto. Hay ciertos impuestos que aplican dependiendo sobre la situación. Uno de los más comunes es el sales tax, que es un impuesto que aplica contra el inquilino de menos de 6 meses. Pero usualmente la gente, siempre el consejo es que uno tenga inquilino de más de 6 meses y un día, para poder evitar de colectar eso. De todas formas, no es un impuesto que le cobran al dueño, sino se lo cobran al que está pagando el inquilino mensualmente. Ricardo, estás en mute. Chris, gracias. Entonces la pregunta del millón es, si hay toda esta complejidad, todos estos niveles de impuestos que hay que considerar, ¿cómo es mejor comprar e invertir? ¿Como persona natural o como entidad legal? Te escuché que nos dijiste que
comprar como individual y extranjero no es una buena idea. Hay algunos extranjeros que están comprando quizás propiedades para utilizarlas en las vacaciones, etcétera. ¿Nos podés, por favor, decir las diferencias entre la persona natural y la entidad legal y que podamos hacer un breve resumen de cada una de estas entidades legales, tipos de entidades legales? Claro, primero de todo, lo digo otra vez, el extranjero, aunque sea que lo van a usar para vacación, no deben de comprar la propiedad al título personal. Yo entiendo que a veces la gente dice, bueno, yo lo voy a usar para vacación solamente. Y le digo, claro, pero en el momento que venden, tienen esa retención y después están sin ese dinero posiblemente mucho tiempo. Por ese lado no es bueno tenerlo al nivel personal. Otro lado es legalmente, si van a alquilar, uno dice hoy que van a alquilar, que van a vivir, la verdad, como para vacación, pero después en un año uno decide alquilarlo. Después tienen un inquilino ahí, algo pasa, le dan una demanda y la demanda es contra ellos personalmente. Por esas dos razones, para mí las demandas y la retención, para mí es suficiente razón siempre tener entre el extranjero y la propiedad una entidad para poder mínimo para poder evitar la retención. La otra cosa, como hablamos hace unos minutos, es el impuesto sobre la herencia. Pagar ese impuesto es bien fuerte para los herederos. Si una persona, al final del día, uno nunca sabe cuándo se van a ir, ¿sabes? Solo el Señor sabe eso, pero si se van, si fallecen, el impuesto puede llegar a 40%. Hay manera de reducir, eliminar, evitar ciertos impuestos. Al final del día, cuando uno tiene ganancia, uno paga impuestos. De eso no se puede salir. Obviamente uno puede reducir sus ganancias con gastos, pero al final del día, si a uno le queda, después de tomar todos sus gastos en consideración, tiene una ganancia de $100,000, tienen una ganancia, van a pagar el impuesto. Claro. Y Chris, y quería hacer dos comentarios porque a mí me toca hablar mucho con vendedores que compraron hace muchos años y no se estructuraron correctamente. El otro día me tocó una familia que compró un penthouse en Miami Beach, en un edificio lindo. Lo Qué rico. compraron a finales de los años 70. Creo que en ese momento lo compraron en $90,000, $80,000 y lo estaban vendiendo en casi $2 millones. Y habían puesto al papá de los que estaban vendiendo, era el dueño de la propiedad y el señor se había muerto hace 9 años y nunca habían declarado los impuestos de herencia, etcétera. En ese caso, los cálculos iniciales eran que los impuestos de herencia iban, creo que por $800,000 con las penalidades y los intereses, $800,000 solo en impuestos. Entonces, a mí me da mucha tristeza porque yo trabajo con muchas familias que trabajan muy duro para crecer su patrimonio y su capital y vienen a los Estados Unidos, de los países de nosotros, pues la mayoría de nosotros está en Estados Unidos y somos de otro lugar y estamos aquí por una razón. Bueno, muchos de nuestros compatriotas se quedaron en el país de origen y vienen acá para tratar de seguir creciendo su capital, ¿verdad? Y seguir creciendo su patrimonio, se mueren y los hijos, que quizás no tenían el mismo patrimonio, en vez de vivir el sueño del papá y de la mamá que les heredaron una propiedad en la playa para que los nietos disfrutaran, se ven en la triste situación que la única manera de pagar el impuesto es tener que vender la propiedad. Entonces, ¿cuál fue el propósito de todo el esfuerzo? Entonces, yo creo que conectar con el cliente a un nivel así, digamos, de objetivo, de expectativa, de sueño, es importante, porque nadie se quiere ver en la situación donde le tiene que ver la cara a los hijos a decirle, debes un impuesto de $100,000 y si no lo pagas de tu bolsa, vas a tener que vender la propiedad para pagarlo. Ahora, durante la conversación de hoy, Chris, y que ahorita que veamos cada uno de los escenarios, me encantaría que dejes muy claro cuándo aplica los escenarios del impuesto a la herencia
Y si el simple hecho de formar una entidad legal evita el pago de los impuestos de la herencia, quiero que lo hablemos en cada una de las láminas. Por ejemplo, comencemos con la entidad legal que es la LLC. Por excelencia, esta es la que la gente más conoce y se usa muy frecuentemente. ¿Qué es una LLC? ¿Cuáles son sus características y cuáles serían las ventajas de usar una LLC para invertir? Bueno, primero de todo, la gran diferencia entre el LLC y todas las otras empresas es en el nombre, que en inglés el LLC significa Limited Liability Company, que es una empresa donde la responsabilidad de cada dueño está limitada a su capital en la empresa, ¿verdad? O sea, si una demanda viene contra el LLC, cada dueño, su responsabilidad está limitado al monto de capital que tienen en ese momento en la empresa, ¿verdad? Un LLC para tratamiento de, de impuestos es lo que se llama un flow-through entity, donde el LLC tiene que reportar sus ingresos y gastos y su utilidad al final, pero después cada dueño tiene que reportar su porción usando el porcentaje de dueños que son, ¿verdad? Reportar esa porción al nivel personal, y si hay que pagar impuestos es en ese momento que se paga el impuesto, que es súper bueno porque el impuesto al nivel personal siempre es casi siempre es menos que el impuesto al nivel corporativo, y el LLC no paga impuesto al nivel corporativo. Y un LLC puede tener un dueño o varios dueños. Ahora, hay diferencia entre un LLC con un dueño y un LLC con varios dueños. Un LLC con un dueño para tema de impuestos no existe. Pero si ese único dueño es extranjero, el extranjero tiene que reportar todas las transacciones, incluyendo capital que han depositado o que han distribuido de la empresa. Y encima, después ese extranjero tiene que reportar como si no existe todos los ingresos y gastos al nivel personal. Y como para tema de los impuestos, un LLC con un solo dueño no existe, quiere decir que en el momento que venden la propiedad donde está en el LLC, aplica la retención de FERPTA. ¿Por qué? Porque el LLC con un solo dueño no existe. Es como si el único dueño lo está vendiendo. Y si el único dueño es extranjero, aplica la retención de FERPTA. Mucha gente dice, bueno, no, yo tengo LLC, no te preocupes. A mí no me va a aplicar ninguna retención. No, te aplica la retención por tener solamente un dueño. Y después dicen, bueno, ¿tú sabes qué? Voy a ponerle a otra persona ahora mismito a la empresa y así tengo dos dueños. Uf, perfecto, salí de eso. No, porque en cambiar los dueños es como si le estás dando un regalo a la persona nueva quien estás poniendo en el LLC como miembro, como dueño, ¿verdad? Y en el momento de hacer eso, porque el LLC es dueño de bienes raíces, las mismas acciones o el interés en el LLC se trata como bienes raíces. En ese momento es como si ellos están haciendo un regalo, una transacción a otra persona como extranjero, le están dando una porción del LLC y a esa transacción aplica la retención de FERPTA. Por eso es súper importante, de nuevo, te lo digo de nuevo, en el principio, cuando hagan la consulta, que tienen la estructura ya listo, no necesariamente que todo está en su lugar, pero que por lo menos tienen la estructura registrada con los dueños que van a ser dueños, ¿verdad? Porque después cambiarlo es difícil y trae sus costos y sus problemas. Pero me dicen, ok, bueno, tengo LLC, no tengo impuestos sobre la herencia porque yo no soy dueño de propiedad en los Estados Unidos. Como ya comenté, por ser dueño de bienes raíces, el LLC, el mismo LLC se trata como bienes raíces. Y en este caso, localizado en los Estados Unidos, si uno de las personas, uno de los dueños y son extranjeros fallecen, en el momento el impuesto sobre la herencia va a aplicar contra ese extranjero. Y los otros socios van a tener que lidiar con el impuesto sobre la herencia, van a tener que revisar el acuerdo de operación para determinar qué se va a hacer con ese porcentaje, quién va a seguir con ese porcentaje, ¿verdad? Pero el impuesto sobre la herencia aplica en ese momento, aunque sea que tienen un LLC. Pero lo mejor del LLC la responsabilidad está limitada
y que el impuesto que se paga al final al nivel personal y es casi siempre menos de lo que se pagaría si tendrán una corporación. Y el LLC solamente paga impuestos una vez a nivel personal. Eso es súper ventaja. Chris, no sé si lo tocaste, pero si vos tenés unos socios o socio extranjero que es dueño de las acciones de la LLC y se muere, el valor de esas acciones está sujeto al valor de herencia. Y casi básicamente lo que pasa es que si el LLC es solamente dueño de una propiedad, se usa, el valor de la propiedad es el valor de esas acciones dividido. Ahora, te digo algo, y este punto es la sorpresa más grande del mundo para los extranjeros. Vamos a decir que tienes un LLC, esposo y esposa, cada uno tiene 50%, ¿verdad? Fallece esposo. Uno dice, bueno, 50% del valor se calcula el impuesto sobre la herencia. No, la ley, como está escrito, dice que en el momento que fallece el extranjero, si uno no puede mostrar que en el momento de que ellos compraron la propiedad y hicieron el importe de capital al LLC, si no se puede mostrar que lo hicieron de una cuenta en conjunto o que si vamos a decir que si son hermanos, que cada uno puso su 50% para la compra, se considera como si 100% del valor es del extranjero quien falleció. En otras palabras, si hay dos socios, pero el dinero no se puede comprobar que vino de las cuentas individuales de los socios, el socio que sobrevive tiene que pagar tiene que pagar el impuesto de la herencia sobre el 100% del valor, Correcto. que se pueden imaginar que es como una penalidad que uno siente terrible y lo siente como un castigo. Y es no sé si lo podemos ver como un castigo, pero es una situación evitable si se estructura correctamente. Y también si, porque mucha gente al final te dicen, bueno, yo no estoy preocupado del impuesto sobre la herencia si al final del día yo estoy muerto, ¿a qué me importa? A veces la gente hablan así porque son sinceros. Claro, pero siempre mejor. Eso se puede arreglar bien fácil con guardar en los archivos de la compra, hacerlo de una cuenta en conjunto. Antes de hacer la compra, que el que tiene el dinero se lo regala a otra persona antes de hacer la compra. Y así viene de cada uno de su cuenta. Bien sencillo evitar ese problema, bien sencillo. Pero como en el caso de Ricardo, una persona que compró en el año 70, lo que a ese nivel, fuera de haber tenido esa conversación en el momento con alguien quien conoce esos temas, ahora están mirando a un impuesto bien fuerte sobre el 100% del valor. Hablemos un poquito, Chris, si no es una LLC, ¿qué ocurre con las inversiones usando el tipo de entidad legal que se llama corporación o una Inc? Aunque las corporaciones son diferentes que los LLC, tienen dos diferencias grandes. Primero de todo, los dueños de un LLC se llaman miembros y no son accionistas. Muchas veces usamos esas palabras porque es una palabra bien común, pero en realidad, dueños de LLC son miembros, ¿verdad? Dueños de corporaciones son accionistas. Y la gran diferencia entre el LLC y la corporación es que el LLC no paga impuestos al nivel personal, al nivel corporativo. La corporación sí paga impuestos al nivel de la corporación. Si tienes un C Corp que tiene ganancia, utilidad al final del año, hoy en día el impuesto es una tasa fija de 21%, ¿verdad? Y si está registrado en el estado de Florida, el estado de Florida cobran un 5.5% sobre los ingresos en las utilidades de las corporaciones. Estás mirando ahí posiblemente a un impuesto de 26, casi 27%, que se paga a nivel de la empresa, la corporación. Después, los dueños, si sacan dinero de la corporación y ese dinero es de las ganancias que ha tenido esa empresa, los dueños tienen que reportar esos dividendos, porque eso es lo que es, dividendos, ¿verdad? Y sobre esos dividendos hay un impuesto
de 15%. Quiere decir que es posible con una corporación tributar doble, pagar impuestos 2 veces. Ahora, muchas veces uno tiene pérdida en la corporación por tema de la depreciación, o cuando sacan dinero se considera como un exporte de capital y los exportes de capital no hay impuestos sobre eso, pero se tiene que mostrar que eso es lo que es. Si una corporación tiene ganancia, es un poco difícil mostrar que toda la distribución es de capital. Es posible que una porción de eso viene de las ganancias que ha tenido. Ahora, lo bueno de la corporación es que los dueños no tienen que hacer declaración anual y eso es una ventaja administrativa, ¿verdad? En vez de hacer 3 declaraciones de impuestos, solamente hay que hacer uno de la corporación, solamente se hace si se hacen dividendos. Y una corporación es parte de una estructura para poder evitar el impuesto sobre la herencia. Tienes que usar, si vas a armar una estructura para evitar el impuesto sobre la herencia, tienes que tener una corporación como dueño de la propiedad en los Estados Unidos. Esas son las dos ventajas de la corporación. Sí tiene su malo por el lado corporativo, pero em, ahí están las ventajas, que los dueños no tienen que reportar si no hay dividendos y que es una parte muy importante de la estructura para evitar el impuesto sobre la herencia. Ahora, ya que asustamos a todo el mundo con los impuestos de la herencia, hablemos un poco de los fideicomisos. ¿Qué es un trust, un fideicomiso? Y cómo esa estructura puede paliar el tema del impuesto de la herencia. Ahora, un fideicomiso es una estructura bien diferente, porque un fideicomiso y todo depende de cómo está estructurado el fideicomiso. Usualmente la gente lo que hacen con los fideicomisos es que lo arman y ponen a 2 personas o 3 personas o 10 personas que son beneficiarios, ¿verdad? Quiere decir que, mira, yo estoy armando esta entidad donde durante mi vida yo puedo controlar los activos, ¿verdad? Y en el momento que fallezco, los beneficiarios tienen el beneficio de todos los ingresos y activos que tiene el fideicomiso, ¿verdad? Y en hacer eso, yo voy a eliminar la necesidad de hacer el probate, que es un proceso judicial de herencia que se hace en los Estados Unidos. En Florida se hace cada vez que no tienes un testamento donde dice quién va a ser el heredero después que uno fallece, ¿verdad? El fideicomiso arregla y te ayudan a hacer todo eso. Durante la vida del extranjero, ellos reporten todos los ingresos y gastos del fideicomiso al nivel personal, si es así que lo han armado. Si ellos arman un fideicomiso donde ellos no tienen el control y hay alguien quien se llama el trustee, que es el control, se complica la situación y es un escenario bien complejo y tenemos que revisar y ver si se considera como un regalo, una venta, y ahí sí que se puede complicar la situación. Chris, Pero discúlpame la interrupción porque es muy importante aclarar que el proceso judicial de probate ocurre en Estados Unidos siempre que hay un fallecimiento y hay un activo a nombre de la persona fallecida, con que tenga testamento o no tenga testamento. Si tiene testamento, el juez dictamina sobre el mismo testamento. Si no hay testamento, se requieren una serie de pasos adicionales. Hay algunas maneras legales de poder tratar de dictaminar quién es el heredero de real estate sin pasar por probate, pero usualmente no son compatibles con la estructura corporativa, a menos de que sea fideicomiso. Ese proceso de probate es un proceso costoso, puede llegar a valer creo que 3% del valor de los activos. Y si alguien muere y tiene real estate y tiene cuentas de banco y tal vez tiene inversiones en la bolsa americana, todo eso paga un impuesto, ¿verdad? Entonces, eh, poder estructurarse tratando de entender cómo no pasar por ese proceso también es una de las consideraciones. Por supuesto, nadie sabe, como dice Chris, cuándo va a fallecer, pero quizás el riesgo no es igual de alguien de 35 años que alguien de 85 años que está viniendo
a invertir, simplemente es la ley de los números. Entonces, y hay otras maneras de protegerse en caso de que haya un evento fiscal, como un evento de fallecimiento, como puede ser un seguro de vida que cubra ese monto. Pero esas son otras estrategias, ¿verdad? Ahora, por excelencia, una de las maneras para tratar de evitar el pago de impuesto a la herencia es el establecimiento de una corporación extranjera como dueña de las acciones de la empresa de la Florida, por decirte, que en torno a la empresa de la Florida es la dueña de la propiedad, pero las acciones de la empresa de la Florida, en vez de estar a nombre de un individuo extranjero, están a nombre de una empresa extranjera. Ese es el famoso término que escuchamos mucho, offshore. Chris, ¿nos puedes explicar un poco las características y ventajas del offshore? Sí, es casi igual a la empresa Inc. o Corp, ¿verdad? Casi siempre se arma así. Mucha gente dice BVI. Yo me imagino que la gente haya oído BVI. Ah, no, yo tengo un BVI. Quiere decir British Virgin Islands, que es el lugar más común donde se arma estos offshores, ¿verdad? Y lo que pasa es que el tratamiento es casi igual a una Corp. La diferencia es que está fuera de los Estados Unidos. Cuando tienes una estructura donde tienes el offshore, que es dueño del Corp en Florida, que es dueño de la propiedad en los Estados Unidos, en el momento que fallece accionista, el accionista fallece como dueño de una corporación offshore. Quiere decir que la acción donde él es dueño es en el extranjero. So, el impuesto sobre la herencia no aplica y ellos pueden seguir echando para adelante porque el activo que está en los Estados Unidos no tiene dentro de ella y el único dueño o los varios dueños extranjeros tienen dos empresas protegiendo esa conexión, ¿verdad? El corp en ese punto se llama como un blocker, que le está bloqueando la posibilidad de que ella sigue yendo para arriba y dice, ah, mira, no, tú en realidad eres dueño de... No, porque tienes esa estructura que te da esa protección. Y esa es la ventaja más grande del impuesto del offshore, es que tienes esa protección. Ahora, los offshores son costosos, ¿verdad? Mantenerlos anualmente, pero es la única manera de evitar el impuesto sobre la herencia. So, como comentó Ricardo, es súper importante entender quién es el cliente, de qué va a ser el uso, porque si una persona de 30 años te va a decir, ah, a mí no me importa el impuesto sobre la herencia, tú sabes, yo tengo 30 años, las personas de 30 viven como nada le pasa si se caigan del edificio. Así viven, ¿verdad? Pero tienes que por lo menos la responsabilidad de nosotros al final del día es darle la información al cliente y después ellos van a decidir qué quieren hacer o no quieren hacer. Lo peor será si en 5 años algo pasa y te dicen, pero tú no me dijiste nada de esto, tú no me dijiste nada. Yo hubiera hecho en el momento un offshore, yo hubiera hecho una estructura, ¿por qué es que no? Si tú le das esto no es para darle miedo a nadie, porque te digo, los casos que yo he tenido del impuesto sobre la herencia no son muchos, ¿verdad? No es tan común, pero pasa, lo he visto, lo he visto. La diferencia es cuando alguien dice, oye, no hice la estructura, fallé, pero bueno, vamos a lidiar y echamos para adelante. Y te digo una cosa, nosotros en Folio casi 70% de nuestras transacciones involucran a extranjeros y lo peor es cuando estás hablando con el sobreviviente, digamos la esposa, y dice, es que mi esposo hace 15 años hizo, y yo no tenía ni idea, yo no sabía nada de esto. Entonces casi que se sienten se sienten como manos arriba, ¿verdad? Em, Aquí les preparamos un pequeño comparativo. Por supuesto, cada estructura tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Cada estructura va a tener una ventaja particular. Esto simplemente resume los slides anteriores y la grabación y los slides lo van a recibir al final. Quiero pasar rápidamente a hablar un poco, Chris, de los pasos para establecer una entidad jurídica o legal acá. Y creo que el primer paso es
después de hablar con alguien como vos, es decidir el tipo de entidad a establecer, ¿verdad? Y creo que hay que considerar el objetivo o el propósito de la inversión, ¿verdad? Considerar los aspectos hereditarios. ¿Cuál es su situación actual y su país de origen? Por ejemplo, los inversionistas colombianos tienen ciertas leyes fiscales en Colombia que impactan la inversión distinto a otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿verdad? También creo que hay que entender cuánto es que quieren visionar invertir en Estados Unidos. No sé si va a ser la misma estrategia si vas a comprar un apartamento de 300,000, así tenés una visión que en los próximos 5 años tratar de invertir 5 millones. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque diferentes estructuras, como mencionaba Chris, tienen diferentes costos asociados. Si vas a hacer una inversión de 300,000, quizás no vale tanto la pena el costo tan alto de toda la infraestructura offshore, pero si vas a invertir 5 millones de dólares, pues sí, sí, sí puede valer la pena. Eh, lo segundo sería eh, la aplicación con el equipo legal para establecer las entidades legales en el estado. El estado de la Florida tiene un registro público de empresas, de entidades legales que se llama Sunbiz, y en ese Sunbiz hay que registrar. Ahora, yo he visto muchos casos donde las personas autorregistran y o usan a alguien que no sabe la parte técnica del registro y registran mal el rol en la empresa. Por ejemplo, registran ante el Estado que son dueños de la LLC y no managers. Eso tiene sus propias implicaciones a la hora de vender. Entonces, mi sugerencia siempre es que trabajen con el equipo legal y de contadores que sabe cómo hacer estas estructuras, y eso lo vas a saber dependiendo de las preguntas que te haga. El equipo que te haga preguntas que realmente indaguen en tu situación es porque están tratando de entender cuál es la mejor forma. El que te diga, no te preocupes, eso te lo hago en 5 minutos, posiblemente en el apuro no haga las preguntas correctas para establecerte, de la mejor forma. Luego vienen la obtención de números de registro fiscal. Chris, ¿nos puedes explicar un poco sobre los números de registro fiscal y la diferencia entre los ITINs, los EINs, cuándo se consiguen, cuánto tiempo toman, etcétera? Ok, bueno, mucha gente dice EIN, ITIN y lo usan para... El EIN en inglés es el Employer Identification Number. A veces le dan el FEIN, Federal Employer Identification Number. Ese es el número fiscal de las empresas, de entidades. El EIN solamente se consigue para cuando no es una persona natural. La persona natural consigue un ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. Okay, esa es la gran diferencia. ITIN es solamente para personas naturales y el EIN es para todas las entidades, ¿verdad? El EIN, cuando la persona es un extranjero y no tienen número de identificación, no tienen ITIN o número o Social Security Number, en los Estados Unidos, el EIN solo se puede conseguir en llenar un formulario, mandárselo por fax al IRS y después ellos procesan la aplicación y ese proceso puede tomar entre 4 y 6 semanas. Yo he visto que toma más porque después a veces el IRS mandan respuesta por fax, mira, aquí tienes el número y a veces no lo mandan. Y después alguien tiene que llamar al IRS y pedirle, mira, nosotros mandamos esta aplicación, ya ha pasado los 6 semanas, no tenemos respuesta, por favor nos puedes dar el número de notificación y si está disponible y esa persona tiene el poder de hablar de esos temas, entonces se puede conseguir el número. Ahora, ese es el EIN. El EIN no es necesario cuando uno está comprando una propiedad y lo quiere poner al nombre de una empresa. Lo digo otra vez, si uno va a comprar una propiedad, lo más importante es que la empresa esté registrada en el estado, pero no es necesario para la compra tener el EIN. El EIN es necesario para poder abrir una cuenta bancaria y es necesario para poder hacer declaraciones de impuesto. Ahora, el ITIN
es para el individual. Un ITIN es necesario solamente cuando hay temas de visa especiales donde hay necesidad de tener un ITIN, ¿verdad? Pero generalmente casi todas las razones por que uno puede solicitar un ITIN son temas tributarios o de retención. O sea, si uno no está haciendo una declaración de impuestos, si uno no tiene retención que aplica contra ellos, si uno no tiene una empresa o un banco donde van a hacer retención y necesitan tener el ITIN, el banco o la empresa o quien sea, no se puede solicitar un ITIN. La gente a veces dice, bueno, yo no voy a avanzar y puedes hacerme la solicitud del ITIN. Yo no puedo hacer nada hasta que tengo los documentos que muestra al gobierno que por estos documentos es necesario aplicar por el ITIN, ¿verdad? En el caso de la retención de FERPTA, si el extranjero no tiene ITIN, te digo que sin ITIN no van a poder recuperar su retención. Junto con hacer la retención y los documentos de la retención, que te digo que tienes que tener a alguien quien conoce esos documentos y las leyes y todo, porque yo he visto personas llenar esos formularios de la retención de FERPTA y es un desastre. Después la gente lo mandan a mí, me dice, mira, yo no he oído de nada del IRS hace 3 años y le digo, bueno, déjame ver y en mirar a los formularios inmediatamente veo, ya yo veo por qué, ya yo veo por qué no has oído nada o no te han dicho nada o nada de nada, porque Sí, mucha gente lo preparan incorrectamente. sí. Pero el ITIN se consigue con, la persona tiene que tener una copia certificada de su pasaporte. Y certificada quiere decir ir a la embajada del país donde ellos, de donde es el pasaporte y certificarlo. Yo mismo, yo como CPA también soy certificado por el IRS y yo mismo puedo certificar copias de pasaporte sin ellos tener que ir a la embajada del país, ¿verdad? Y después se hace la solicitud por el ITIN, pero tiene que ir la aplicación junto con el documento que requiere el ITIN, ¿verdad? En este caso, si es de FERPTA, y con una copia certificada del pasaporte. Sin hacer eso, uno nunca va a conseguir un ITIN. Ahora, una de las cosas que es muy común que la gente pregunte es sobre la cuenta bancaria. Y la cuenta bancaria, para aperturarla en Estados Unidos, necesitas un número de identificación fiscal. Sin el número de identificación fiscal no podés abrir una cuenta bancaria. Ahora, las cuentas bancarias no son necesarias tenerlas abiertas para hacer una transacción de real estate necesariamente. Hay algunas excepciones cuando vas a financiar como extranjero, pero hoy en día, con muy mínima excepción, tenés que estar físicamente presente para conocer al banquero. Los bancos tienen reglas que se llaman KYC, Know Your Client, donde el banco no puede abrirle la cuenta a alguien que no conoce. En otras palabras, si vos tenés una cuenta, sos extranjero y tenés una cuenta en Citibank y después querés abrir una cuenta corporativa, es posible que Citibank te la abra sin que vengas físicamente. Pero si nunca has aperturado una cuenta en ese banco americano, es 99.99% probable que tenés que estar presente para abrir la cuenta. Eso es algo que si querés comprar la propiedad y la querés alquilar y los pagos de los alquileres los querés recibir a nombre de la empresa, pues tenés que tener una cuenta bancaria para depositarlo. Entonces ese es otro tema que tienen que considerar. Yo les agradezco mucho y en nombre de Chris su participación. Espero pues que hayan sacado provecho de la presentación de hoy. Por el momento, pues con eso terminamos. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. En Instagram estamos @FolioTitle, también estamos en LinkedIn, @FolioTitle y en Facebook. Ahí vamos posteando bastante información interesante. Y si tienen preguntas adicionales, me llaman y ojalá que podamos servirles a ustedes y a sus clientes en el futuro. Muchas gracias, feliz año nuevo y nos hablamos pronto.